Muy buenas noches a todos, bienvenidos al Gran Desconocido. Como siempre, es un placer estar con ustedes, compartir con sus familias. Les pido por favor que si este contenido es valioso para ti, comparte, no te dé miedo compartir. Hay alguien que necesita estas palabras. Bienvenidos también nuevamente a esta tercera temporada, y en esta tercera temporada tenemos algo muy especial. Si bien hemos hablado de los dones del Espíritu, de los frutos, del operar, de los ministerios de Dios y cómo se activa el poder del Espíritu, también hemos querido compartir en esta tercera temporada que el Espíritu Santo se mueve en las cosas más sencillas. El Espíritu Santo está interesado en ti, en tu trabajo, en tu profesión. Está interesado en iluminar el contrato que estás haciendo, el colegio que quieres para tus hijos. Está interesado en conectar el mundo con su corazón a través de muchos medios. El programa pasado hablamos de Sara Gutiérrez y cómo a través de un cuaderno y una emoción que el Espíritu Santo le puso en su corazón, este cuaderno está cambiando la vida de las personas. Y hoy hablaremos de cómo un dron puede conectar nuevamente a Dios con las personas a través de la parroquia, a través de recordar una parroquia donde quizá nunca más volví a pisar, quizá la parroquia donde nací, y que a través de un dron, a través de unas fotografías, la gente se vuelve a conectar con Dios. Y esto es lo que queremos abordar en estos dos capítulos especiales de El Gran Desconocido. Para hablarnos un poquito de su vida, de su trasegar también con el Señor, nos acompaña Santiago Giraldo, una persona que conozco profundamente, lo considero realmente un hermano. Si bien muchas veces la distancia, los lugares geográficos nos han separado constantemente en el transcurso de la vida, también hemos podido compartir conjuntamente, y puedo decir que le conozco desde que era pequeño, quizás y más pequeño de lo que lo ven ahora, porque a pesar de que es pequeño ha crecido, ha crecido algo, pero ha sido una experiencia muy bonita. Santi, bienvenido al Gran Desconocido. Lorenzo, qué honor estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Santi, empecemos, contémosle a la gente quién es Santiago, dónde empieza tu trasegar con el Señor, cómo era tu vida un poquito antes de conocer a Dios, y qué te ha llevado, por ejemplo, también a esto tan bonito de lo que vamos a hablar de los drones, de Santi Church y todo lo que nos vas a contar. Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, Santiago Giraldo tiene 37, va a cumplir 37 años dentro de un mes. Nací en la ciudad de Medellín, y digamos que mis primeras experiencias con Dios fueron a través de mis abuelos. Fui una persona que prácticamente el primer nieto, el primer hijo, y mis abuelos me criaron, y estuve muy cerca de ellos. Y mi abuelo, él fue sargento del ejército, y después cuando salió del ejército se puso a negociar con oro, ayudó a construir y a fundar el barrio Cabañas en Bello, sobre todo a fundarlo, a construir, ayudar a construir la iglesia San Leopoldo Mandic, que está ahí en Cabañas en Bello. Entonces, por ese espíritu de mi abuelo de ayudar, de donar, lo visitaban muchos curas. Y recuerdo que a los 5 años conocí al primer recuerdo del padre Nolasco, y fue cuando el padre Nolasco alguna vez me dijo: tú tienes madera para ser un sacerdote. Eso me quedó muy grabado. Pero después, con los años, me fui para vivir a Río Negro, y mis intereses cambiaron. Quería ser astronauta, el científico que descubriera la vacuna contra el SIDA, un montón de cosas. Y a los 12 años llegaron unos padres al colegio, unos padres legionarios de Cristo. Fui a una convivencia al seminario, y pues ahí quedé en el seminario, en el Centro Vocacional de los Legionarios de Cristo. A los 12 añitos, Lorenzo, me fui interno para allá. Fue dejar a mi papá, dejar a mi mamá, dejar a mis hermanos, a mis abuelos, a mis familiares, dejar a los amigos, dejar las fiestas, dejar todo. ¿Para qué? Para meterme en una vida prácticamente militar. Tú conociste. Más de una vez me quedé castigado sin comer, dando vueltas en la noche, porque me había manejado mal a la cancha hasta que me cansara y me diera sueño. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita.
donde conocimos muchos compañeros que fueron de nosotros, Lorenzo, ahí en la Apostólica. Luego de esto, pues terminé el bachillerato, me dieron la oportunidad de hacer el noviciado. Ahí fue donde conocí a mi estimado Lorenzo. Yo estaba en el segundo año de noviciado y Lorenzo llegó por allá con su guitarra y con su pelo largo y era un man bacán. Ahí me cayó súper bien desde que lo vi, me conecté con él muchísimo y siempre admiré. Yo decía, Dios mío, como un man como Lorenzo, el man pinta, el man de guitarra, el man de que es capaz de dejar seguramente un mundo que tenía por fuera para entregarle la vida a Dios. A mí me impactó mucho ese testimonio y por eso fue que me conecté mucho con Lorenzo. Y recuerdo, esto no lo sabe Lorenzo, yo empecé a rezar y a orar por tu vocación para que llegaras al noviciado y llegaste. Y fuimos compañeros, recuerdo, un año ahí en el noviciado en La Estrella. Y luego yo me fui para España y cuando yo ya me estaba yendo para Roma, tú llegaste a España, entonces yo me fui para Italia. Y cuando estaba en mi segundo año en Roma estudiando filosofía, llegaste vos. Santi, contemos algo muy bonito porque yo quiero que la gente sepa que el Espíritu Santo actúa a través de cosas muy sencillas, cómo actúa Dios y muchas veces el Espíritu Santo cumple los anhelos del corazón. Anhelos tan sencillos como por ejemplo viajes. Hay gente que quiere viajar en estos momentos, hay gente que quiere conocer algo y muchas veces dice, es que Dios no está interesado en estas cosas o Dios no está interesado en las cosas pequeñas o Dios solamente está interesado en la paz de Colombia. Obviamente el Espíritu Santo está interesado en la paz de Colombia, pero también está interesado en las cosas pequeñas. Nosotros tuvimos una experiencia muy sobrenatural, demasiado muy bonita, porque además yo tuve la experiencia, como decía Santi, de compartir ese proceso vocacional, digámoslo así, y digamos que yo venía, como lo decíamos en ese momento, del mundo salvaje. Santi venía de una vida más ascética, más, más bonita, diría yo, sin tanta turbulencia. Pero bueno, contemos esa experiencia que es muy bonita y yo doy testigo porque pues, nos pasó a ambos y eso fue algo muy maravilloso. Bueno, pues les cuento que desde que empezamos en el seminario menor con los Legionarios de Cristo siempre nos incentivaron mucho el tema musical. Entonces yo recuerdo que cuando estaba chiquito, cuando estaba en el seminario menor, yo era el baterista. Después de eso, cuando pasamos al noviciado, llegó Lorenzo, teníamos también una orquesta, una banda, y Lorenzo era el guitarrista, yo era el clarinetista, aprendí a tocar clarinete, literal Lorenzo se acuerda, yo no tenía ni idea, nadie me enseñó, cogí un método y me iba en tiempo de juego a aprender a tocar clarinete. Incluso tuvimos un concierto, que eso fue un desastre, ¿no te acordás? Una vez en Cumbres, hicimos un concierto y esos, los instrumentos desafinados, ese clarinete pitaba todo el rato, eso fue un desastre, pero bueno, así aprendimos. Y cuando estábamos en Roma, obviamente audicionamos porque nosotros en Roma éramos, ¿cuántas nacionalidades? Más de 25 nacionalidades, y éramos casi 400, y habían hermanos muy tesos, estaba el ¿cómo se llama? Uno que era músicos profesionales, o sea, realmente gente muy tesa. El campeón de jazz de Estados Unidos era el que tocaba la batería, pues de ese nivel, y el de la Filarmónica de Austria era el trompetista, que también era hermano. Y entonces yo audicioné y a mí me pusieron a tocar los bongos y las congas, ese digamos, carisma y ese, digamos, sabor latino. Y yo tocaba los bongos. Entonces resulta que cuando yo estaba en Roma, eso fue en el año 2005, si no estoy mal, que murió Juan Pablo II, a nosotros nos tocó la muerte de Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, allá una historia impresionante para contar. Y el que era el secretario personal de Juan Pablo II, que era Monseñor Stanislaw Zivic, que era polaco, él lo nombraron arzobispo de Cracovia, en Polonia. Entonces él nos invitó a tocar en la ceremonia que iba a ser de entronización. Sí, además que era una invitación muy potente, porque además compartimos con él. Yo cuento, muchas veces no cuento la historia porque la gente no le cree a uno, pero comimos con él, nos contó las historias de Juan Pablo II, cómo era. Incluso, aquí decirlo, nos sirvieron las mismas monjitas que atendían al Papa y con ese amor, bueno, fue una cosa muy impresionante y, hombre, no nos queríamos perder ese viaje, ¿cierto? Entonces, nosotros nos dijeron, listo, el cardenal Stanislaw Zivic los va a invitar a Polonia, les va a pagar todo el viaje, nos vamos a ir en bus desde Roma hasta Polonia,
Entonces hay que empezar a sacar papeles. Y claro, pues yo era colombiano en esa época, que mejor dicho nos pedían visas para entrar pues mejor dicho, a cualquier país nos pedían visa. Entonces resulta que Europa tenía algo que se llamaba el Tratado Schengen, que uno podía circular libremente por algunos países teniendo una residencia en un país de Europa. Yo tenía la residencia del Soggiorno Italiano y resulta que cuando voy a preguntar para Polonia y para República Checa, que eran países que cruzábamos en carro, los colombianos teníamos que pedir una visa. Entonces, yo recuerdo que en esa época... No valía residencia. No valía residencia, había que tener una visa sellada en el pasaporte. Entonces, Lorenzo, por esos días estaba a punto de llegar de Salamanca a España, a Roma. Y yo le dije al director de la Orquesta de los Padres, dije, viene un hermano colombiano que es tesísimo en guitarra, él tiene que estar en la estudiantina, en la orquesta pues, él tiene que ir, y yo convencí a los padres de que Lorenzo fuera. Pero entonces resulta que Lorenzo se atrasó en el viaje, yo no sé qué pasó. Entonces, miren estos datos, era un lunes, yo el lunes fui a la embajada de Polonia a pedir mi visa, y me la entregaban el miércoles, y nosotros salíamos el lunes de la siguiente semana al viaje. Entonces, el miércoles yo me tenía que ir para la embajada, reclamar la visa de Polonia, irme para la embajada de República Checa, se demoraba otros 3 días y nos la daban el viernes para el lunes salir. Y Lorenzo llegó el martes, yo ya había pedido la visa un día antes. Entonces yo le dije, Lorenzo, vámonos el miércoles, yo la tengo que reclamar y vámonos a la buena de Dios. Y nos fuimos Lorenzo y yo para la embajada de Polonia. Y no les voy a mentir, estaba la casa y alrededor una fila grande de gente esperando. Y recuerdo que nosotros teníamos hasta las 12 del día para llegar a la de República Checa y eran como las 11 de la mañana. Y hacíamos la fila y hacíamos y eso se movía. Y cuando digamos, había una puerta de entrada, entramos ya como a las sitios de las oficinas. Yo le dije, yo empecé a rezar mis 10 Ave Marías más fervorosas que he rezado en mi vida. Literal, 10 Ave Marías, Lorenzo. Cuando termino la 10ª Ave María, ¿tú te acuerdas? Estábamos al lado de una puerta y se abrió una puerta y sale la embajadora de Polonia y nos ve vestidos de sacerdote y me dijo, prete, 7 prete. Y yo, sí, se llamó prete. Y entonces nos dice, ¿y qué quieren? Cosa bolete. Nosotros le dijimos, vengo a reclamar mi visa, pero te queremos pedir un favor, es que él también necesita tener la visa, pero no podemos esperar 3 días a que nos la den. Y nos miró y nos dijo, vengan por acá. Y nos llevó a una taquilla solo con ella y le puso la visa a Lorenzo hecha a mano en el pasaporte. Sí, yo puedo dar testimonio, yo le había pedido al Señor que yo quería conocer el santuario de la Divina Misericordia, realmente más allá o no de tocar, o yo lo tengo que decir, yo había leído, mi abuela me había mandado el diario de la Divina Misericordia, y yo diría, qué bueno poder conocer ese santuario y aprovechar pues conocer Polonia. Y ahí me impresiona mucho porque efectivamente la embajadora nos hizo la visa, ella puso, recuerdo que le puso a alguien en una máquina el papelito verde de la visa y ella la visa me la llevó a mano y después ella la firmó. Y yo decía, Dios mío, esto sí va a funcionar. Pero el problema es que necesitábamos otro milagro. Claro, entonces de ahí nos fuimos corriendo a la embajada de República Checa que cerraba a las 12 del día y eran como las 11:30, Lorenzo, ¿te acordás? Y eso corrimos, cogimos, no me acuerdo, un carro, corrimos. Total que llegamos a la embajada de República Checa faltando 5 para las 12. Ya estaban cerrando, ¿te acuerdas que estaban cerrando la puerta y nosotros, venga, por favor, ayúdenos y no sé qué? Y entonces el Señor como que se apiadó de nosotros y nos dijo, listo, venga, yo les hago el favor, Nos hizo, bueno, dejamos las visas, las fuimos a reclamar el viernes y el lunes nos fuimos de viaje. Un viaje maravilloso, ¿no? Total, y yo pienso que una experiencia del Señor muy bonita y es, confiémosle todo al Señor. El Señor realmente es el que hace la obra y fue algo muy, muy beneficioso, creo que para nuestras almas, pero sobre todo ver el poder de Dios que siempre ha actuado en las cosas más sencillas. Santi, obviamente, pues estás aquí sentado. Santi es una persona ya casada. Santi sale del seminario obviamente por una moción también del Espíritu que le muestra que no es el camino y digamos que se dedica a la enseñanza, está dedicado a la formación de jóvenes y yo pienso que es una actividad que necesita mucha sabiduría,
Cuéntanos un poquito, Santi, también, no sé, o sea, tú le pides al Espíritu Santo que te ilumine para formar estos jóvenes, ¿cómo haces? Bueno, hay que contar una cosa, un antecedente antes de cómo llegué yo a formar jóvenes. Bueno, lo que dice Lorenzo es verdad, después seguí mi vida, estuve trabajando, mi primera experiencia con jóvenes fue siendo legionario todavía, trabajando en un colegio en México, en el CEICA, ¿te acuerdas? Formando jóvenes, y fue ahí donde me di cuenta que tal vez yo quería ayudar mucho a los jóvenes eh, y hacer un servicio a la sociedad, pero no desde el punto de vista de sacerdote. Sentía, y respetando mucho la vocación de todos mis amigos, yo sentía que eso no, yo no estaba llamado a eso. Me dieron la oportunidad de regresar a Italia, a terminar la licenciatura en filosofía, me gradué y me vine. Cuando me vengo, obviamente uno experimenta un vacío muy grande, uno acostumbrado a estar con sus hermanos, su comunidad, uno saliendo a los 12 años, regresando a los 26. Entonces entro en un periodo de qué voy a hacer con mi vida, y por cosas de Dios se dio el trabajo con los desmovilizados. Trabajé con la Agencia Colombiana para la Reintegración, 2 años hermosos en Urabá, ayudando a los desmovilizados de las AUC de las FARC a salir adelante, a reintegrarse a la sociedad, a generarles proyectos productivos, educación. Y ahí fue donde dije, la educación es la base y es el secreto para poder mejorar nuestra sociedad definitivamente. Y fue ahí cuando me llaman otra vez los padres legionarios, pero ya no como legionario, que si quería trabajar en el Colegio Cumbres. Y bueno, pues efectivamente voy al Colegio Cumbres, entro al inicio como profesor de participación social de los programas sociales del colegio, pero a los meses me ponen de prefecto de disciplina. Imagínense, yo de prefecto de disciplina. Y llevo ya 8 años en ese cargo y ha sido maravilloso uno poder transformar la vida de los jóvenes a través no de la punición, no del castigo, sino a través de la formación. Y el que me conoce y el que sabe que ha estado conmigo en el Colegio Cumbres, sabe que además, sí, uno también a veces tiene que regañar, a veces tiene que poner castigo, es normal, ¿cierto? Pero más que todo es el diálogo, la formación, conectarte con el pelado, es hacerle ver al pelado que vos querés el bien de él y que lo amás y lo querés, pero también lo tenés que formar. Y yo pienso que eso es lo más importante y lo más bonito en la educación. Yo pienso que me he conectado mucho con eso, un trabajo maravilloso, soy feliz, amo el colegio, amo las familias son especiales, los compañeros que uno tiene, realmente es una familia, con problemas como todos, con situaciones complicadas, pero nos conectamos con eso y eso es lo más importante, poder hacer familia donde tú estás trabajando. Hablemos, Santi, de algo que pasó en tu familia y es que perdiste a los abuelitos. Yo los conocí, tuve la oportunidad de, creo que en 2 ocasiones, estar almorzando allá con los abuelitos y cómo el espíritu preparó todo y cómo tú te fuiste preparando para eso. Hay gente que ha perdido aquí y cómo también el Señor nos ayuda en esos momentos difíciles. Pues sí, Lorenzo, desafortunadamente mis abuelos murieron hace un mes, eran un matrimonio de 60 años de casados, 84 años los dos, y mis abuelos eran el centro y el motor de mi familia, por ello nos movíamos siempre. Sucede que una tía contrae el COVID, no sabemos cómo porque también se estaba cuidando muchísimo, y tú sabes que cuando hay una persona con COVID en la casa es muy fácil que pues uno también se pueda contagiar. Entonces mis abuelos se contagiaron y vivimos un proceso muy doloroso ahorita toda la Semana Santa y 2 semanas después de la Semana Santa de UCIs, de sinsabores, de tristezas, de saber que uno se estaba yendo, de ir a las UCIs y visitarlos y ver el sufrimiento de no poder respirar, de verlo, a mi abuela verla entubada, a mi abuelo no lo pudieron entubar y yo también contraje el COVID, pienso que me contagié llevándoles una ropa una vez a mi abuela al hospital y entonces en ese proceso yo de COVID y mis abuelos sufriendo fue un periodo muy duro, pero siento que Dios y que nuestra formación que tuvimos de desprendimiento me ayudó muchísimo a valorar este momento como un momento muy bonito de nuestra vida y algo muy chévere que yo quiero rescatar y seguramente este video lo va a ver mi familia. Mi familia no era la más católica. Yo tenía unas tías, unos hermanos que tal vez no eran los más rezanderos, no eran los más católicos, y verlos a ellos uniéndose en oración y rezando y orando en familia, eso fue muy bonito y apoyándonos entre todos. Entonces efectivamente enterramos a mi abuelo el 14, fallece, a mí me dan de alta ese día y puedo ir a visitarlo allá cuando estaba falleciendo, una experiencia dolorosa verlo sufrir por no respirar y a los minutos muere
el 14 de abril. Y mi abuela seguía en UCI. Ella murió una semana después, el 23 de abril. Estoy hablando de hace menos de un mes. Dos golpes durísimos, durísimos. Yo cuando estábamos en la misa funeral con mi abuelo, pues fue muy duro, pero a la semana siguiente, justo el siguiente domingo, fue la misa funeral de mi abuela. Y uno no lo creía, uno decía, pero en ningún momento mi familia, y eso lo quisiera decir, en ningún momento mi familia fue, Dios es el culpable, Dios porque es así, Dios es injusto, porque la vida me trata así, no. Yo pienso que de ninguno de mi familia escuché eso. Al contrario, fue, ya están con Dios, vamos a estar con ellos cerca, vamos a orarles, vamos a pedirle, vamos a dar ejemplo a tantas familias que están perdiendo. Entonces yo sí se los digo a todo el mundo, perder un ser querido es muy duro, y sobre todo un seres queridos tan especiales como unos abuelos. Pero Dios da la gracia. Como cuando te llegue ese momento te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y obviamente que un mes después duele y cuesta. Nuestros familiares están sufriendo por eso. Uno a veces sufre en el silencio, pero uno sabe que Dios te va a sostener. Santi, hablemos ya del proyecto que digamos que es el plato fuerte de esta entrevista, y es que venimos hablando de que el Espíritu Santo a través de emociones, a través de cosas sencillas cambia la vida, y lo vimos a través de un diario con él, que los invito a todos que sigan a diario con él a través de Instagram, y también a través de un dron, a través de este aparatico que es muy interesante, que obviamente tú lo utilizas para tomar fotografías, también porque te gusta el tema de la aeronáutica, el vuelo y la tecnología, pero que Dios y el Espíritu Santo te puso una emoción muy sencilla, que es muy rara, pues rara en el sentido de que uno nunca se lo hubiera imaginado, pero que eso está cambiando vidas, y lo sabemos a través del comentario. Cuéntanos un poquito de esto, cómo te dedicas a los drones y cómo nace Santi Church, no sé si lo estoy diciendo bien, o cómo son las redes sociales para que te empiecen a seguir. Bueno, Lorenzo, efectivamente, yo pienso que en la vida somos instrumentos de Dios, ¿cierto? Y Dios nos va guiando por el camino y nos va diciendo qué tenemos que hacer. Yo empecé en el mundo de los drones en el año 2015. Había terminado una relación y pues dije, como un poquito para no sentirme solo, ¿qué hago? Y entonces escogí dos hobbies, la bicicleta, el ciclismo, que practico el ciclismo, empecé montaña, ahora ruta, y los drones. Entonces recuerdo que pedí por AliExpress un droncito chiquito, un Sigma, un droncito que hasta podías estrellar y se caía y no le pasaba nada. Y fue por ese tiempo que una amiga me dijo, hey Santi, hay unos drones profesionales de una marca que se llama DJI, yo no tenía ni idea, y en esa época tampoco los drones eran tan famosos, estoy hablando del año 2015. De hecho, para los que están viendo el video y conocen de drones, apenas en esa época había salido el Phantom 2, hoy vamos en el Phantom 5 y muchos más. Entonces recuerdo que decidí hacer una inversión y comprarme el Phantom 3 profesional, que es un dron grande, no lo traje porque es una maleta grande, y empiezo a viajar y a hacer fotografía con dron, pues muy autodidacta, muy digamos, amateur, sin saber de fotografía, nunca había estudiado fotografía, pero siempre que tomaba una foto me gustaba que la foto quedara bien. Entonces yo decía, bueno, algún talento hay por ahí oculto que no lo he desarrollado, empecemos con esto. Entonces en las excursiones en el colegio, con el colegio Cumbres, me lo llevaba siempre para el Amazonas, para la Guajira, para no sé qué, empezamos a hacer un montón de imágenes y empecé como a promocionarme haciendo bodas, trabajando con algunos fotógrafos. Bueno, y ahí quedó el tema. Entonces resulta que cuando empezó la pandemia, el año pasado, yo hace tiempo tenía la idea de hacer un portafolio en Instagram de las imágenes y de todo lo que las fotos bacanas que había hecho con el dron, fotos muy bonitas. Entonces empiezo a revisar los archivos y me doy cuenta que tengo muchas fotos de iglesias que había hecho cuando filmaba bodas, me contrataban por una boda, y yo decía, ve, qué tan bacano como se ve esa iglesia. Y doy con una fotografía que yo creo que fue como el impulso. La pandemia empezó en marzo. En febrero yo había estado con el Colegio Cumbres en un torneo académico en México, en la ciudad de Villahermosa. Y tú sabes, Lorenzo, que en México las iglesias son espectaculares, las de Guanajuato y todas esas. Y en Villahermosa, la catedral de Villahermosa es una catedral de 2 torres altísimas. Yo me llevo el dron para todos lados. Cuando llegué a Villahermosa dije, yo tengo que pasar el dron por en medio de esas 2 torres. Me lo imaginé así. Yo no sé si ya después la producción podrá mostrar un poquito esa toma. Y efectivamente alcé el dron
y lo pasé por encima de las dos torres y la imagen me quedó espectacular y tal. Entonces cuando yo empiezo a ver eso, yo dije, yo ya había empezado a subir en una cuenta que cree que se llama Santi con Y Drone, Santi Drone así lo cree, las fotos normales de paisajes, de ríos, de mares, de toda la cosa. Y dije, no, voy a crear un producto. Es más, había puesto algunas iglesias y dije, voy a crear un producto solo de iglesias. Y fue cuando dije, pues utilicemos el mismo nombre que tengo Santi Drone y le pongámosle Santi Drone Church y creemos otra cuenta. Y entonces empecé a subir primero, las primeras imágenes de la cuenta son las imágenes que yo había tomado en mi trasegar, pues por ese tema de los drones que tenía. Y dije, bueno, ¿y ahora cómo hago para empezar a hacer fotografías de otras iglesias? Entonces dije, no, aquí yo pienso que lo más principal, pues lo principal es pedir permiso a los párrocos, porque pues que lo vean a uno, yo traje incluso, ese mismo año yo había sacado la licencia de piloto profesional de dron, estudié para eso, pues precisamente para poderlo volar legalmente y que no hubiera problemas. Entonces dije, no. Y con un amigo que conoce mucho el clero, él me contactó y me empezó a contactar con diferentes párrocos y yo les vendía la idea y al inicio, Lorenzo, no, el escepticismo. Y yo les decía, pero esto es sin ánimo de lucro, yo no les voy a cobrar nada, yo les hago las tomas, yo se las regalo, es un servicio para la iglesia. Entonces algunos padres copiaron y empezamos con esos padres, pero habían otros súper desconfiados, decían, no, pero ¿cómo así? Que unas imágenes y para qué. Entonces la cuenta empezó a crecer poco a poco y empecé a tomar fotos y videos. Entonces la gente se empezó a dar cuenta de que era un trabajo serio y que lo hacía como un apostolado. Hombre, tanto que le servimos a la iglesia, yo pienso que devolverle un poquito de todo lo que aprendimos, ¿no? Regalándole eso a la iglesia. Y yo no le había visto la dimensión pues a lo que estaba haciendo hasta que una vez en Facebook, en un grupo que se llama Fotografías Antiguas de Antioquia y Antioquia Fotogénica, yo publiqué unas fotos del trabajo que había hecho. Y yo recuerdo que yo publico eso en la noche, cuando al otro día yo me levanto y eso eran 1000 me gustas, 500 comentarios, 500 veces compartidos. Entonces yo empecé a mirar que esto estaba creciendo. Entonces un feligrés de una parroquia dijo, uy, yo vivo en Estados Unidos y me acordé de esa parroquia y incluso decía, yo vivía ahí y estoy buscando a fulanito de tal que también frecuentaba la parroquia, si alguien lo ve en estos comentarios, por favor que me contacte. Entonces la gente se empezó a conectar con su parroquia y empezó a comentar, uy, yo ahí hice mi primera comunión, yo ahí hice mi confirmación, la gente volvió a recordar qué bonito se ven los templos, porque estamos acostumbrados a fotos de tierra, ¿cierto? No estamos acostumbrados a ver una estructura desde arriba, una cruz latina. La gente no sabe que era una cruz latina en un templo, y con esta cuenta se han dado cuenta. Entonces así empezó el oro y esto ha crecido un montón. Y hay algo muy bonito con la experiencia que me cuentas, y es que la gente se ha conectado con ese amor primero. Las personas que han escrito, esta es mi parroquia, yo vivía allá hice la primera comunión, y poder a través de la parroquia conectarse con esa experiencia en la parroquia, porque hay que decirlo, muchas cosas lindas de nuestra vida han pasado a los pies del Santísimo. Muchas cosas importantes, matrimonios, primeras comuniones, bautismos de nuestros hijos, la recepción de la gracia, y muchas cosas de la salvación pasan en una iglesia física. Obviamente la iglesia es más que un templo, y la iglesia realmente es el cuerpo del Señor, somos todos nosotros. Y hay una cosa que me impresionó mucho cuando vi las fotos de Santi, es ver todas esas cruces que miran al cielo clamando misericordia, porque te das cuenta, obviamente nosotros pues estudiamos historia del arte y todo ese tipo de cosas, sabemos la importancia simbólica de la cruz en la iglesia, que es ese sacrificio que mira al cielo y clama misericordia al Padre, pero que la gente lo vea, porque la gente no lo conoce. Es muy bonito, Santi, y yo creo que es muy bacano esto que nos estás compartiendo. Pero también en ese caminar y en ese querer fotografiar las iglesias, que la gente se conecte con su parroquia, con ese amor primero, te han pasado cosas como sobrenaturales. ¿Qué te pasó, por ejemplo, en Nuestra Señora de la Candelaria en Sabaneta? Bueno, resulta que cuando empiezo con todo este trabajo, empiezo a investigar cuál era la iglesia más antigua de Antioquia. Y resulta que hay muchas teorías, ¿cierto? Pero la que más, digamos, la gente comentaba en los libros es la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, pero en Zabaletas, en el corregimiento de Zabaletas de Montebello, ¿cierto? Uno se va por Minas,
llega como antes de llegar, baja Minas y voltea a mano izquierda por una trocha. Entonces yo dije, qué nota, yo quiero, obviamente si voy a hacer una cuenta de iglesias, quiero que esté la iglesia más antigua de Antioquia. Entonces me fui una vez con un amigo en el carro, cogí el carro y me fui, y eso es una trocha que para llegar difícil, y llegamos allá, pero en el camino, cuando íbamos de camino, yo no sé por qué se me metió en la cabeza que yo iba para un santuario mariano. Yo decía, tan raro, yo ni siquiera sabía que se llamaba Nuestra Señora de la Candelaria, yo sabía que era la iglesia de Zabaletas, ni siquiera sabía que se llamaba Candelaria, y yo no sé por qué yo decía, yo voy para una virgen, yo voy para una virgen, yo voy para una virgen, y cuando llegamos allá, nos recibe pues el pueblo en silencio. Entonces yo vi que salió una señora como de una casa porque no había nadie, un corregimiento está sobre una meseta, y yo le digo a la señora, venga, ¿será que alguien nos puede explicar la historia de esta iglesia y tal? Y vino una viejita que es la que se encarga de la historia. Entonces la señora nos empieza a explicar la historia, que era la capilla más antigua, era la capilla más antigua de Antioquia, casi del 1500, 1600, y nos empieza a hablar Nuestra Señora de la Candelaria. Antes de que nos dijera lo de Nuestra Señora de la Candelaria, yo le pregunté, ¿aquí hay alguna virgen? Y ella me miró a los ojos y me dijo, ¿por qué? Yo, porque vengo todo el camino pensando que vengo a visitar un santuario mariano, pero yo sé que eso es una capilla. Y la viejita, de esas viejitas sabias, como que de esas viejitas que vos ves sobrenaturales, y se le queda mirando uno con esos ojos como vidriosos, y es que a usted lo trajo la Virgen acá. Y me contó la historia, y es que abajo en una cascada se había aparecido una virgen en la época de los indígenas y de los indios y todo, y la virgen se le apareció un indígena y le dijo, yo quiero que me construyan una iglesia acá. O sea, de hecho, el que vaya a Zabaletas va a decir, Dios mío, ¿cómo así que aquí una iglesia? Pues, y la virgen quería su iglesia ahí. Entonces se iban a llevar el bultico, era un bultico de una virgen, se lo iban a llevar para Montebello, pero resulta que el bulto se hizo tan pesado que no pudieron moverlo, ¿no? La virgen quería ahí, y ahí le construyeron el santuario a la virgen. Entonces esa fue una historia pues como muy sobrenatural. Y bueno, y otras cosas que me han pasado, que es lo típico. Tengo las tomas planeadas para tal día, tal fecha, y ese día está cayendo una tormenta impresionante, y a la hora que tengo que desplazarme para el lugar, llego al lugar y escampa. Y me ha pasado eso como con 3 o 4 iglesias, y sale el sol. Lo más charro. O sea, está nublado, lloviendo, voy a hacer las tomas, escampa, se abre el cielo, tomo las fotografías, me voy, vuelve a llover, y se hicieron las fotos. Y yo digo, Dios mío, esto es impresionante, es como si Dios quisiera la foto de ese templo. Sí, como que él quisiera que la gente se conectara de alguna manera y de recordar que finalmente los templos es para glorificarlo a él, ¿cierto? Más allá que para ser utilizados por los hombres, es realmente un clamor de misericordia al Padre, y sobre todo que es el lugar donde traemos a su Hijo. Santi, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a orar por las personas, por si en las personas hay talentos y tienen un querer como el hacer. Hemos hablado en estos 2 capítulos de esto, muchas veces hay querer, hay un querer en el corazón, una expectativa, y la gente pues muchas veces no sabe cómo servirle al Señor. Y hay algo muy bonito de la historia tuya y de Sara Gutiérrez, y es que ella tenía un talento desde la universidad muy bonito de hacer cuadernos, y el Señor le dijo, hazme un cuaderno a mí. Y tú tenías ese talento y te han gustado los drones y la aeronáutica. Tu padre trabajó toda la vida también en mecánica de aviones, por lo que tengo entendido, y te sembró el amor por los aviones. Yo desde que te conozco siempre decías, ay, un Boeing 787, solo por el sonido ya sabías qué avión era, y muy bonito porque Dios pone esos talentos y servirle. Y me encanta lo que digas, y es como el Señor incluso doma la naturaleza para que se haga su obra, nadie la puede parar. Entonces, oremos para que esos talentos de las personas salgan a flote, y para que las personas dentro de sus posibilidades sientan esa emoción del Espíritu, le puedan servir a Él. Oremos entonces por las personas, Santi. Bueno, Señor, estamos acá reunidos en este espacio tan especial que ha creado Corunum para contar historias de vida, historias que ojalá puedan ayudar a las personas a transformarse. A veces pensamos que los héroes de la fe son solamente los grandes santos y digamos sacerdotes y
y personas muy, muy religiosas, pero también hay muchos héroes de vida vestidos de jean, como ese santo italiano que hace poco beatificaron, ese joven que estudiaba incluso informática. Entonces, pidámosle a Dios que en su sabiduría y con todos los dones que Él nos da, salgan muchos talentos de la sociedad, muchas personas buenas, muchas personas que puedan contribuir a que esta sociedad sea muy diferente, a dar ejemplo. Pidamos también por aquellas personas que están pasando por un momento difícil, un momento agobiante, por la muerte de sus seres queridos, por la enfermedad de unos, por las circunstancias del país, que también agravian y duelen. Pidámosle a Dios por la paz de Colombia, para que lleguemos siempre a entendernos como seres humanos, que no somos de bandos, que somos una sola raza en el corazón de Dios. Y pido especialmente por ti, Lorenzo, por tu familia, por las personas que están acá detrás de bambalinas con la cámara, para que Dios les dé todo ese talento y puedan seguir haciendo una obra muy bonita con esto que están realizando. Amén. Gracias, Santi, por esta oración. Le agradezco al Espíritu Santo porque pues puedo sentir la presencia en este lugar, que esta presencia sea en tu hogar, en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectado. Te pido que compartas a todas aquellas personas que tenga un don, que tenga algo que quiera explotar y que de pronto no lo ha hecho. Muchas gracias a todos y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.